Buenas tardes a todos. Estamos en una sesión más del Grupo de Astrofísica y Cosmología de la Agrupación Astronómica de Madrid y tenemos a nuestro compañero Fernando Híjar que nos va a dar otra charla de cálculos de galaxias, la composición y estructura de las galaxias y de la materia oscura, dentro, bueno, de la serie de charlas que da sobre cálculos de diferentes objetos y materias en el tema de cosmología. Muchas gracias, Fernando, y adelante. Buenas tardes a todos y feliz Navidad. Así que ya aprovechamos para felicitarnos también. Bueno, esta charla vamos a ver galaxias. Inicialmente esta era una charla para entender bien todo lo que son las galaxias y la estructura a gran escala del universo. Hace 3 o 4 años, Marta, una compañera que dejó el grupo hace años, dio una sobre grandes estructuras del universo. Y después de dar la charla, estuvimos en el bar hablando y tal, y se me ocurrió hacer más énfasis en el tema de grandes estructuras. Entonces nació un poquito de ahí la idea y es lo que aterrizamos hoy. O sea, lleva esto en la cocina 3 años esta charla, pero la he ido modificando, poco a poco. Entonces vamos a ver, primero, las grandes estructuras del universo, cómo se aglomeran el universo en distintas formas. Después haremos mucho hincapié en la estructura de las galaxias, como son la mayoría, cómo además evolucionan hasta dentro de lo que se sabe, porque los modelos de evolución galáctica están en revisión ahora, sobre todo a partir de los hallazgos del James Webb. Y después haremos mucho hincapié en la materia oscura, porque la materia oscura fue una de las conclusiones a la que se llegó precisamente por análisis de galaxias, desde Zwicky en los años 30, después Vera Rubin, y sobre todo se ha hecho muchos estudios por Tully, un astrónomo australiano, ha hecho muchísimos estudios. Y es una de las grandes incógnitas. Nació la idea desde las galaxias, pero ahora la materia oscura es como un poliedro que se analiza desde muchos puntos de vista del universo, desde la radiación de fondo, por ejemplo, y muchísimos objetos. O sea, ahora se está mapeando, uno de los grandes proyectos en astronomía es el mapeo en 3D del universo para detectar tanto la materia oscura como la energía oscura, pero sobre todo la materia oscura. Haremos mucho hincapié en el cálculo de materia oscura. Este es un modelo que es medio mío, no es del todo mío, pero he cogido datos que había y los he proyectado en un modelo que yo creo que es sencillo, lo vais a poder entender cualquiera que ha estudiado ingeniería, pero es original mío, o sea, y llego a las mismas conclusiones a las que se ha llegado, además, curiosamente. Y después también veremos las principales relaciones que se han estudiado en las galaxias. Las galaxias han sido muy útiles para calcular distancias en el universo, para hacernos idea de la grandeza del universo. Entonces, hay dos relaciones, que es la relación de Phillips y la relación de Tully-Fisher, que son, sobre todo Tully es uno de los grandes astrónomos que más ha estudiado las galaxias. Entonces veremos la relación de Tully-Fisher y haremos un ejemplo de cómo se calcula la distancia a la galaxia Triángulo, que es una de nuestras compañeras del grupo local, en base a pequeños cálculos, ¿veréis? O sea, es un problema desarrollado que he desarrollado yo personalmente para calcular la distancia a la galaxia de Triángulo. Y por último veremos curiosidades de las galaxias, como que cuando se penetran unas
Hola, hola. A ver, no funciona esto. Perdón. Sí, ¿qué tal? Vale. Entonces, a la vez que se había resuelto el que el universo era mucho más que la Vía Láctea, a la vez Hubble había conseguido establecer una relación entre la z, o sea, lo que es el desplazamiento Doppler, y la distancia. Aquí, como veis, no hablo de velocidades, porque la gente siempre habla que la velocidad es proporcional a la distancia. En realidad, lo de velocidad no deja de ser una mala interpretación, porque en realidad es z por c, o sea, no es velocidad realmente, porque es lo que se llama el flujo de Hubble, que es la velocidad a la que se alejan las galaxias de nosotros, la velocidad radial de alejamiento, tiene dos componentes, que es el comportamiento de estiramiento de la métrica y, por otro lado, en paralelo, es el alejamiento real del espacio, o sea, lo que es una velocidad real. Entonces, tú puedes conseguir alejamientos de la métrica superiores a los de la velocidad de la luz, pero no del espacio. En el espacio la velocidad no puede ser superior a la luz, pero la métrica sí. Entonces, eso se refleja en estas ecuaciones que son las que hizo Hubble, ¿no? Y pasamos ya a lo que son tamaños ya de las grandes estructuras del universo. Esto fue un poquito el resumen de lo que Marta en su día presentó. Lo he tratado de resumir aquí como recordatorio, ¿no? O sea, tenemos por un lado el diámetro de la órbita terrestre, que es 2 unidades astronómicas. O sea, la distancia de la Tierra al Sol es una unidad astronómica, pues el radio de la órbita terrestre son 2, que son estos metros, 3 por 10 a la 11 metros. Si esto lo multiplicamos por 30, nos da el diámetro del sistema planetario, que son unas 30 unidades astronómicas. Perdón, esto sería, aquí me he equivocado, este es el radio, serían 60. Aquí lo tengo que corregir cuando os lo envíe. Es que me he dado cuenta ahora. Si esto lo multiplicamos por 3000, nos da el diámetro, y este sí que es diámetro, de la nube de Oort. O sea, la nube de Oort es inmensamente más grande que el sistema planetario. Es prácticamente un parsec de diámetro. O sea, es más de un año luz. Después tenemos la Vía Láctea, que la parte luminosa, la parte de materia visible bariónica, son unos 30 kiloparsec. Multiplicamos por 33. A partir de aquí ya todo se multiplica por números en torno a 20, 30. Multiplicamos por 33, nos da el grupo local, son unas 40 galaxias, que tienen un megaparsec. Multiplicado por 18 nos da el supercúmulo de Virgo, que son unas 4000 galaxias, y sería unos 18 megaparsec. Y ya entramos en lo que es el universo homogéneo a partir de aquí. O sea, hasta aquí hay estructuras donde no hay homogeneidad. Pero a partir de aquí, de 200, entre 150, 200 megaparsec, depende de autores, veréis que dicen 150, 200. Que esa es la estructura de la niaquea, que significa, esta estructura se ha planteado hace unos 8 o 10 años, precisamente por Tully. Lani, en el idioma, esto se ha salido del idioma de Hawái, creo, que lo han sacado. Lani significa cielo y Akea significa enorme. O sea, ese cielo enorme pues es la estructura mayor. Si tuviéramos que poner nuestra dirección postal, pues sería
como el código postal general de donde vivimos, ¿no? Pues sería Laniakea, ¿no? Por encima de Laniakea ya, multiplicado por 25, tendremos ya el universo observable, que estaría compuesto de un millón de Laniakeas, más o menos. Y tiene unos 14 gigaparsec de diámetro, el diámetro visible. Y de aquí pasamos a esto, pero muy brevecito. Esto voy a pasarlo porque prefiero entrar en los cálculos y lo que es comprimir. Esta es la visión desde nuestro punto de vista del cielo, con las distintas estructuras. Esta es el gran atractor que está en Norma, en la constelación de Norma. Es a donde acuden todo el flujo. Estos son flujos. Esto es lo que se llama el flujo de Hubble, que son líneas de flujo, de movimiento que hay detectado desde nuestra galaxia. Son velocidades radiales. Y parece que todo el flujo este se dirige hacia un punto que es el gran atractor que está en Norma. Aquí tenemos la Vía Láctea, que está aquí. Y estos son murallas y grandes vacíos, filamentos y muros de galaxias. Y no se sabe si existe lo que llaman el flujo oscuro hacia el gran atractor. Esto está muy en estudio ahora. Lo que sí se tiene... Sí. Sí, exactamente. Son grandes vacíos. Ahora veremos qué significan estos grandes vacíos. Tienen un significado de composición de materia, ¿eh? Vale, pues con esto ya vamos entrando en lo que es ya la composición y cálculos. Este es un cálculo que lo he puesto en muchísimas charlas, pero no está de más recordarlo. Es cómo calculamos la densidad crítica del cosmos. Crítica quiere decir para que el cosmos tenga curvatura nula. Entonces, cuando se habla de densidad crítica, quiere decir el cosmos para que tenga densidad nula. Para ello, se tiene que comportar de forma euclídea, es decir, la energía tiene que ser igual a la energía cinética más la potencial. Si cambiamos la energía cinética, sustituimos la V por H, la constante de Hubble, por la distancia radial y la masa de todo el interior de donde hay una galaxia que está huyendo del centro de nosotros, ¿no? Entonces de aquí nos sale, igualando la energía cinética y la potencial, porque la potencial es negativa, lógicamente, entonces se iguala a la cinética y nos da que la densidad crítica tiene este valor. 3 H0, que es la constante de Hubble actualmente, desde hace unos 7.000 millones de años la constante de Hubble no ha cambiado, aunque en principio no es constante, pero llevamos 7.000 millones de años que es constante. Partido por 8pi por G nos da alrededor de 10 a la menos 27, que estos son unos 0,6 protones por metro cúbico, la densidad media del universo. Entonces, aquí podemos ir viendo vacíos y otras zonas del universo. El medio intergaláctico, es decir, los grandes vacíos que hay entre galaxias, que se calculan por la densidad de Lyman alfa, que es la radiación primera que se obtiene del átomo de hidrógeno, es la primera salto que hay electrónico, nos da una densidad de 0,2 protones o núcleos de hidrógeno por metro cúbico. Y está compuesto principalmente de núcleos de hidrógeno, electrones y alta energía, o sea, fotones de alta energía. Este es el medio intergaláctico. Después, el medio interestelar, que es el medio que hay ya dentro de cada galaxia. Dentro de cada galaxia tenemos aproximadamente 1 millón de átomos de hidrógeno por metro cúbico. O sea, se multiplica por 1 millón la densidad cuando ya estamos dentro de una galaxia. Y en esta zona abundan mucho los protones, igual que en la anterior, y también por zonas. Hay zonas de protones, que son las que se llaman zonas H2, el hidrógeno atómico, hidrógeno molecular, que son zonas muy frías ya, y electrones libres. Y después tenemos, por último, el medio interplanetario, que es lo que tenemos alrededor del Sol. Esto está mucho más cargado de polvo y de moléculas que son la fuente de la vida realmente. Entonces aquí podemos hablar de 1.000 millones de átomos de hidrógeno por metro cúbico de media.
de densidad, en lo que es dentro de nuestro sistema solar. Y sobre todo aquí hay que destacar que tenemos pues, muchos átomos de silicio, carbono, oxígeno, nitrógeno, muchas moléculas orgánicas complejas, sobre todo en la zona de hielo, que se llama en la zona donde hay una temperatura en torno a 0 grados, zona de habitabilidad coincidiría, y esta es la composición que tendría. Y pasamos, bueno, aquí he puesto simplemente, pero como un pegote, ¿no? Que el campo magnético no está muy estudiado a nivel galáctico, se está estudiando mucho, pero hay mucho por estudiar. Entonces parece ser que el campo magnético galáctico puede ayudar a explicar mucho patrones de formación galáctica, pero esto está en estudio en este momento. Las galaxias no es como las estrellas que se clasifican de una forma muy racional, como hemos visto en muchas charlas sobre estrellas, ¿no?, de astrofísica. Las galaxias, su clasificación sigue siendo pedestre o muy primitiva, ¿no? Es la clasificación de Hubble-Sandage, que era americano este hombre, y se basa simplemente en su forma y geometría. Entonces, se clasifican por la forma, si son elípticas, más o menos estiradas, si son barradas, espirales, y aquí he puesto la clasificación de Hubble-Sandage y simplemente hacer la nota de que las elípticas se clasifican por los dos ejes del elipsoide, el eje mayor y el eje menor del elipsoide. Entonces, según sus ejes, la relación de ejes, se obtiene un número n, que es el que se coloca aquí, para clasificar el tipo de galaxia que hay. Aparte de eso, tenemos galaxias irregulares, que son como muy primitivas de formación, y después tenemos pues galaxias ya también típicas y raras, como son estas, la S0, que son espirales sin brazos. Aquí he puesto varios ejemplos de fotos, pero vamos un poco más a avanzar sobre todo a la parte de cálculo, que es la más interesante. Aquí lo que quiero destacar de esto, y lo paso rápido, es que el mapa de la foto de Planck, cuando 360.000 años después del Big Bang, o digamos, de la singularidad, más que del Big Bang, que no, lo del Big Bang fue un insulto y sigo diciendo, no me gusta decirlo. Entonces, en la foto que hay de aglomerados de materia, o sea, de anisotropías de temperatura, esto da, de alguna manera, nos da un mapa de masa y energía que hay en el cosmos, ¿no?, sobre todo de masa. Pues coincide mucho con los mapas que se están obteniendo actualmente en 3 dimensiones, con todo lo que se hace. Entonces, esto es muy importante, porque si el mapa que había entonces es el mismo que el que hay ahora, quiere decir que no se ha difuminado. Es decir, que las fuerzas de difuminación son muy pequeñitas. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que la materia oscura, que es la que domina la masa, es lenta, porque si fuera muy rápida se habría difuminado y ahora tendríamos un borrón aquí, estaría todo repartido. O bien habría habido una forma, un modelo de construcción galáctica diferente al que ahora se maneja. Después luego veremos esto un poquito más en detalle. De todas maneras, esto pertenecería a otra charla que tengo para más adelante, que es grandes estructuras, formación de grandes estructuras en el universo, que eso sería más complicado ahora meternos en esto ahora. Aquí, nacimiento de estructuras. Esto es un pequeño resumen. La formación de estructuras es un tema muy complejo y en este momento está en estudio, porque ha habido sorpresas con los datos de que da el James Webb. Pero bueno, en resumen, se puede decir que si la materia oscura, que es la que domina la materia en el universo, fuera muy rápida, fueron partículas rápidas, como son neutrinos, o algún tipo de partícula, bueno, básicamente neutrinos, que son las únicas partículas que podían atribuirse masa y que fueran rápidas. Entonces, se habría difuminado, como he dicho antes, y lo que se llama el radio de Jeans para formación de colapsar una estructura sería gigantesco. Es decir, lo primero que se hubieran formado en el universo habrían sido las galaxias. Mientras que todas las medidas que hay ahora
indican lo contrario, que lo primero que se formaron fueron estructuras pequeñas, estrellas. Y las estrellas a su vez se fueron colapsando en forma de cúmulos de estrellas y después ya galaxias, cúmulos de galaxias. O sea, ha habido, como decíamos, una aproximación, lo que se llama en cosmología bottom up, o sea, de abajo arriba. Se forman primero las estrellas y se van formando después las estructuras cada vez mayores. Si la materia oscura fuera caliente, hubiera sido al revés. El modelo de formación sería up bottom. O sea, sería que primero se hubieran formado grandes galaxias que se hubieran fraccionado, como les ocurre a la masa de Jeans, se hubieran ido fraccionando en pequeñas galaxias, a su vez en estrellas, pero eso no es lo que se observa. Con lo cual esto, de alguna manera, corrobora que la formación del universo es primero estrellas, cúmulos, galaxias y cúmulos de galaxias. Y el calendario que hasta este momento se maneja por la cosmología oficial es que las estrellas se formaron unos 200 millones de años después de la singularidad, con una temperatura del cosmos de unos 70 grados, las galaxias con un Z10, de hecho las galaxias ahora más lejanas que se están observando son sobre Z10, Z12. Recuerdo que Z es la desviación, el corrimiento al rojo respecto de la longitud de onda estándar, ¿no? Las galaxias hace unos 800 millones de años. Lo que pasa que esto, las medidas últimas del James Webb, salvo que se corrijan y digan otra cosa, esto se está apretando porque se han visto galaxias que se han podido formar hace 500 millones de años después de la singularidad. O sea que todo esto está en revisión ahora, vamos. Y los supercúmulos se formaron unos 7.000 millones de años, cuando, digamos, nació el Sol y el sistema solar, ya con una temperatura del universo de 10 grados, que justo esto es lo que dio opción a que ya cuando se formó el sistema solar tuviéramos una temperatura bajita para que las estructuras planetarias pudieran dar lugar a la vida. O sea que todo como encaja muy bien, ¿no? Vale, ¿y cómo se forma una galaxia? Pues a partir de lo que se llama la nube alfa Lyman. Lyman es el salto, la transición de un electrón desde el nivel SP1 al SP2, o sea, la primera transición que hay en un átomo de hidrógeno. Y es la que se utiliza para detectar, para, digamos, configurar o mapear las nubes de primeras con las que se forman las galaxias. O sea, con esto se forman lo que se llaman las nubes alfa Lyman, que tiene una longitud de onda de 121 nanómetros. O sea, esto es el ultravioleta lejano, además. Estas nubes tienen ya un cierto movimiento, porque lógicamente los campos magnéticos inducen pequeños movimientos que los multiplican. La nube va colapsando, el momento angular lo mantiene, con lo cual cada vez da más vueltas más deprisa. Se forma una protogalaxia, es decir, como aquí hay una presión gravitatoria hacia la zona ecuatorial, pero ecuatorialmente no se puede contraer por la fuerza centrífuga a la que está rotando con este vector de giro que tiene, hace que se comprima solamente la parte de arriba y de abajo, pero no la lateral. Por eso va adquiriendo esta forma y al final varias galaxias, protogalaxias con esta forma irregular, se transforman en una galaxia elíptica y al formarse varias galaxias elípticas, pues acaban dando lugar a una galaxia espiral. Según sea la forma de la elíptica, puede dar más barrada o menos barrada. Es el tipo de núcleo. Este es el modelo antiguo, o el modelo estándar hasta ahora. Esto se va a revisar. O sea, a partir del James Webb esto se va a revisar y yo estoy seguro que de aquí a 10 años pues esto ya se tendrá mucho más claro lo que ha sido. Y a puntito estamos de empezar en cálculos, que es lo que yo quería. Pero bueno, antes de eso vamos a ver el mapa de una galaxia. Esto es una galaxia de las más típicas, la nuestra, por ejemplo, sería así.
vista desde arriba y vista de lado. ¿Qué tiene esta galaxia? Pues vista de lado tiene un bulbo esférico en el centro, con un centro galáctico activo. Bueno, activo o no activo. Siempre tiene cierta actividad, pero no para... Cuando se llama activo es cuando se refiere a los blazar. Pero estos son activos, pero poco activos. Que tiene un radio R, y tiene todo un platillo, una zona ecuatorial, que es plana, que es un disco, el disco fino y el disco grueso. Esto más o menos, y alrededor, con una forma esferoidal, tenemos todo lo que es la materia oscura. Eso es lo que se llama el halo. El halo esferoide de materia ordinaria, que es el que rodea más o menos la zona ecuatorial del disco ecuatorial, y unos 5 radios más allá, multiplicado esto por 5, esto no está en proporción, multiplicado este radio por 5, nos da el halo de materia oscura que rodea la galaxia. La mayor parte de las galaxias tienen un gran halo de materia oscura. Ahora vamos a ver cuánta materia oscura hay en el universo, cómo se calcula, y os animo a que repitáis este cálculo, porque ya digo, esto es de mi cocina, pero me emocioné mucho cuando me salió exactamente lo mismo que sale cuando se hace por gente que sabe muchísimo. O sea que me quedé muy a gusto con esto. Sí, 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 sí. Ahora vamos a verlo, el cálculo. Según el cálculo. Sí, en el cálculo sale ahora. Vale, entonces, todo esto empezó en el año 33 con Zwicky, que era un astrónomo suizo, que detectó que él esperaba que la rotación de las galaxias siguiera en una curva como los planetas, igual, ¿no? Los planetas, cuanto más cerca están del Sol, más deprisa van. Mercurio es el más rápido, por eso es el mensajero de los dioses, mientras que Saturno es el símbolo del plomo, es el más lento, el más gandul de todos los planetas, ¿no? Eh, y entonces, con esa perspectiva, se veía pues que, claro, cuando esta ya está más en proporción. Esto sería una galaxia sobre la que vamos a hacer el cálculo. Tenemos aquí la galaxia de materia ordinaria con su disco. Esto hay que verlo, esto lo estamos viendo desde un lado. Sabemos el disco porque vemos el disco de forma axial, ¿no? Es como una perspectiva de alzado, ¿no? Entonces tenemos el radio aquí, y después la materia oscura sería alrededor de 5 veces. ¿Por qué digo 5 veces? Pues porque fueron los valores que desde Zwicky hasta Vera Rubin, en los años 80, se fueron obteniendo estas curvas de rotación, y todas daban alrededor de 5, más o menos, 5, 5 y pico. Por eso yo he cogido el valor de 5 como media. Y entonces ellos iban midiendo la velocidad que había según la distancia. O sea, si aquí ponemos distancia al centro de una galaxia, ellos lo midieron, sobre todo Zwicky, esto simplemente por una anécdota curiosa, ¿no? Lo midió en Norma, en la constelación de Norma, que es la que está en el cénit en primavera. Sabéis que en primavera salen las flores. Pues igual que salen las flores, salen las galaxias también. O sea, florecen las galaxias. ¿Por qué? Porque la Vía Láctea, su disco coincide con el disco ecuatorial que tenemos nosotros. Entonces, por eso en primavera, hacia primeros de abril, no se ve la Vía Láctea por encima, sino que coincide su disco con el nuestro disco ecuatorial. ¿Qué hay arriba? Pues arriba está el cénit galáctico. Claro, si tú miras hacia arriba en la galaxia, está limpia. O sea, no tienes ahí estructuras, porque hay estrellas, pero no hay tantas. Entonces, claro, cuando más galaxias se ven en el cielo es en primavera, porque miras hacia arriba, al cenit, y están menos ocultas porque hay menos materia galáctica nuestra que nos oculte. Entonces, por eso se dice en chiste que en primavera salen las flores y las galaxias también. Entonces, entonces él lo hizo precisamente en esa época. Empezó el estudio en esa época, cuando
constelación de Norma, de Coma, me he equivocado, no Norma, Coma, Berenices, está justo en el cenit. Me he equivocado. A ver, y entonces ya vamos a entrar, que aquí es la parte bonita para que veáis para que se entienda bien lo que es la materia oscura desde un punto de vista más cuantitativo, o sea, científico, vamos. Vamos a ver, tenemos de una galaxia vamos a darle un valor al radio bariónico, o sea, de materia ordinaria, a una densidad también de lo que es la densidad del platillo galáctico, del disco galáctico, y vamos a hablar de una densidad media bariónica que hay en la galaxia, que es la que hemos puesto también antes, la densidad media bariónica, que es 1.000.000 de veces la interestelar, ¿no? La intergaláctica. Y vamos a hablar también de que hay una masa bariónica, que es toda la masa de la galaxia. Y tiene que haber también, vamos a decir, un halo de materia oscura exterior al halo galáctico de un radio de 5 veces el radio bariónico. Y con una densidad, y esto sí que lo he sacado de libros y de trabajos que han hecho otros, que opinan que la densidad de materia oscura tiene que seguir un modelo parecido a este. Tiene que ser una constante B, esto es una constante número, multiplicado por la densidad de la materia bariónica. Lógicamente, la materia oscura, digamos, se siente atraído por la materia bariónica, es la única manifestación que tiene, que siente solamente la fuerza de gravedad. Por lo tanto, si tenemos más materia bariónica, se supone que habrá más materia oscura atraída hacia allí. Y entonces también dividida por la distancia al cuadrado, siguiendo la ley de Newton de la gravitación, y en cambio esta R es para normalizar la fórmula, porque se sabe, por las medidas que hay, que dentro de la propia galaxia, en la zona ya del disco de la materia ordinaria, de la materia bariónica, se supone que la materia oscura es constante, por las medidas que ha habido. Se supone, o sea, no se está seguro, pero parece ser que no debería aumentar en todo lo que es el trayecto de todo dentro de la propia galaxia. Entonces he hecho esta suposición y me sale que la densidad de materia oscura seguiría este patrón. Pero esto, ya digo, en algunos libros que estuve viendo para preparar este trabajo, lo leí, eran publicaciones americanas de los años 80 y daban este patrón. Tiene mucha lógica, por eso, porque es directamente proporcional a la densidad de materia bariónica e inversamente proporcional al radio. Con esto, Manuel, te contesto, cuanto más te alejas, la densidad de materia oscura la puedes calcular con esta densidad, una vez que tengamos calculado esta fórmula. El radio de la bariónico, de la galaxia visual. Sí, estos son densidades, ¿eh? O sea, el radio sigue siendo consecuente con esto, el radio este, ¿no? ¿Vale? Bueno, pues, a ver, estoy en convalecencia todavía. Bueno, entonces, de aquí vamos a calcular la velocidad. Si hacemos que la fuerza sobre cualquier partícula en torno a la galaxia es igual a una fuerza de gravedad, que es G por M, por la partícula esa que está de ensayo, es una partícula de ensayo que ponemos valor M, ¿no? Por la masa que lo va a atraer, partido por R cuadrado, la distancia al centro galáctico, es igual a la fuerza centrífuga, que es la masa por la velocidad al cuadrado partido por R, porque está girando, ¿no? Es una velocidad centrífuga. Esto podemos de aquí sacar, si esto no ocurriera, la materia colapsaría, pero esto no colapsa precisamente por la velocidad centrífuga, ¿no? Que es lo que lo mantiene en órbita, ¿no? Si de aquí despejamos la v, sacamos v cuadrado y saquemos la raíz cuadrada. Y nos sale que la raíz cuadrada, que la v, la velocidad, en todo momento va a ser igual a g
por la materia que hay dentro del radio que consideramos. Eso, que es variable. Partido por el radio. Y de aquí, de esta fórmula, vamos a calcular los 3 perfiles que nos salen. Nos sale un primer perfil, que es cuando el disco, cuando hablamos de una distancia inferior al radio bariónico de la galaxia, entonces, claro, cuando es inferior al radio bariónico, la masa que hay dentro del disco es igual a πr cuadrado, que es el disco, es la superficie del disco, por la densidad del disco y por el grosor del disco. D es el grosor del disco. Supongamos un disco igual, todo igual, ¿no? Es un modelo muy simple esto. Lo he hecho con un modelo muy sencillo para que sea entendible, ¿no? Y de aquí nos sale que la velocidad es proporcional a la raíz cuadrada de la distancia. Todo lo demás son constantes, ¿no? Entonces, este es el perfil de esta curva, hasta que llegas a R. Este es R. O sea, esta es la galaxia que está aquí, y desde el centro galáctico, a medida que te vas alejando, las velocidades tienen que ser proporcionales a la raíz cuadrada de la distancia al centro galáctico. Y eso es lo que se ve, eso es lo que veía tanto Zwicky como Vera Rubin, como todos los que han hecho estas medidas, que han sido miles de personas o 100.000 de personas. Entonces, la sorpresa viene a partir de aquí. Si no hay materia oscura, ¿qué ocurre? Que se nos tiene que cumplir la curva 2. La curva 2 es que ya se ha acabado la materia bariónica. La materia bariónica ya a partir de aquí ya no hay más, es constante. Con lo cual, si sustituimos aquí en esta V la M bariónica y la ponemos ya fija, nos da esta expresión. Con lo cual la velocidad tendría que ser inversamente proporcional a la raíz cuadrada de la distancia. Con lo cual el perfil que nos daría de velocidades es que hay una caída. Eso es lo que les pasa a los planetas, que el planeta más alejado va más lento, lógicamente. Esto es esencial. En el curso de Física y Química de la Vida próximo vamos a hablar de esto, porque esto tiene un fenómeno muy curioso. Esto es una de las cosas que hace que el orden en el cosmos se mantenga, porque parte de la energía la absorbe la gravitación, no se transforma en energía cinética. Tú cuando a un sistema gravitatorio le aplicas una energía cinética, una parte de esa energía cinética queda absorbida como gravitación y se hace más lento. O sea, es un sistema totalmente inestable. Es decir, es como un cuerpo que cuando tú le das calor se enfría. Es curiosísimo, pero esto es lo que hace que el universo, a medida que se expande, se ordene. O sea, es quizás el misterio que está resuelto por ese lado. Pero bueno, no es de esta charla, será de otra. Vale, entonces, ¿qué ocurría? Pues que las medidas todas eran consistentes de que esto era básicamente constante. Y entonces vamos a ver qué hacemos, cómo explicamos esto y qué consecuencias tan maravillosas tiene para entenderlo, porque es maravilloso el resultado. Y esa es la curva 3. Es decir, la masa que hay que poner aquí, en esta masa R, tenemos que poner una masa bariónica, que ya se ha acabado, es la que es, no hay más, pero después hay que ir integrando una masa oscura. Entonces tiene que ser la integral de una esfera, de una capa de cebolla. O sea, esto en realidad es una integral por capas de cebolla que voy integrando para los ingenieros y eso. Es la capa de 4πr cuadrado por la densidad de materia bariónica, bueno, de materia oscura. Realmente aquí he sustituido esta expresión de materia oscura, la bariónica por B por R cuadrado partido por R. Y esto lo integro y me da toda esta expresión. Pero maravilloso, porque ahora tenemos que conseguir, y esta M, ya que nos ha salido aquí, la metemos aquí. La metemos aquí, esta M, y nos da aquí esta expresión de V cuadrado. De V cuadrado nos da esta expresión. Y ahora tenemos que decir, bueno, vamos a obligarle a que esta velocidad sea constante. Si V es constante, a pesar de que se aleje del centro,
quiere decir que la derivada de v respecto de r, o sea, la variación de la velocidad al alejarse del centro tiene que ser 0. Pero eso es lo mismo que decir que la derivada de v cuadrado respecto del centro. O sea, podemos trabajar para que no se nos compliquen las fórmulas con v cuadrado perfectamente. Entonces derivamos esta, que es una derivada sencillísima de hacer, si te ponéis a hacerla se te van los términos por todos lados y te queda tan simple como que obligándole a que d de v cuadrado partido por r sea aquí, vale, está bien, correcto, sí. No es derivada segunda, sino es la derivada primera respecto de v cuadrado. Vale. Y nos sale que la b, esta b de aquí, tiene que ser igual a d partido por 4r. Pero fijaros la maravilla. Sabemos en una galaxia cuánto mide r y cuánto mide d, porque se calcula. Hay una charla que daré, yo creo que para el mes de junio me parece que es cómo se ha calculado nuestra galaxia, la Vía Láctea, y veréis qué bonito es, como sobre todo Oort, la escuela de Oort, fue calculando todo, como los trozos de nuestra galaxia, como de forma relativamente sencilla se ve. Bueno, pues con esas medidas se puede calcular, de todas las galaxias, se puede calcular el grosor del disco y su radio bariónico, con lo cual ya tenemos el valor de B, que fuerza para que esto sea constante. O sea, para que cumpla con lo que se observa siempre que se mide. Y entonces, de aquí, como vemos que todas las galaxias espirales tienen un ratio muy siempre la D partido por la R es en torno a 0,04, esto es lo que se ve en casi todas las galaxias de vecinas y lejanas, pues vemos que sustituyendo aquí, vemos que, que B como D partido por 4R, más o menos B es menos 0,01, lo que implica que la densidad de materia oscura es igual a la materia bariónica por RD partido por 4R cuadrado. Ya tenemos aquí la expresión que preguntaba Manuel de cuál es la densidad de materia oscura según la distancia, pues esta. Si sustituimos ahí la densidad de bariónica y la R y la D, pues ya tenemos la densidad de materia oscura que hay a cada distancia que hay. Claro, sí, es correcto. Entonces, la masa de materia oscura... no, se para en R. Por lo que he dicho, Por lo que he dicho, claro. Sí. ¿Perdón? Prácticamente no hay, con las medidas que se ha tenido, pero no se sabe seguro esto, porque de materia oscura hay mucho por hacer todavía. Pero con las medidas que hay parece que no hay gran variación, o sea, se puede asumir más o menos constante y no cometer un gran error, ¿no? Y entonces la masa de materia oscura será la integral desde R hasta 5R de la densidad, lógicamente, con lo cual nos da este valor, 0,16 pi R cuadrado. Y la masa de la materia bariónica, lo mismo, la integramos y era la que nos daba antes, ¿no? Entonces podemos calcular el ratio de materia bariónica a materia oscura, con lo cual nos sale 5,3. Fijaros, sale lo que le sale a todo Dios, sale así, de una forma sencilla y, digamos, muy de problema de bachillerato casi, ¿no? Entonces, para R de 10 kiloparsec, en pues, las galaxias más o menos grandotas como la nuestra, Vía Láctea, pues son 15 kiloparsec más o menos, y con un 0,3 kiloparsec de disco, de grosor de disco, son valores muy normalitos estos. Podemos ver, para este valor, para estos valores de muchas galaxias parecidas, nos da este valor de 5,3, más o menos, es un grosso modo, ¿no? Que es el valor que en el modelo Lambda-Coulter-Matter es el que da, 5,3, ¿no? Precisamente. Más o menos, o sea que tampoco. Y después podemos preguntarlos, en el universo, ¿qué densidad hay de materia oscura a materia ordinaria? Pues haciendo, como sabemos, la relación de masas
las dividimos una por otra y nos da aproximadamente que la densidad de materia bariónica respecto de materia oscura es 1000. Y podemos decir que la materia oscura, si está aquí, será una densidad 1000 veces más pequeñita que la ordinaria, que la materia ordinaria, aunque no la podamos detectar, porque gravitatoriamente es la única forma de detectarla. Pero claro, es una materia que no interacciona con nada, la materia oscura. No interacciona con la luz, no interacciona ni consigo misma, que es lo curioso. O sea, la materia oscura tiene interacción gravitatoria, pero nada más. Pero solamente gravitatoria, pero no tiene interacción de otro tipo, porque se ha visto en el cúmulo Bala, que está en Carina, en la constelación de Quilla, que no se ve desde aquí, está en la zona austral. Ahí está lo que se llama el, el Bala, ¿no? Lo veremos después, ¿no? Ahí se ha visto, por el mapeo que ha habido gravitatorio sobre el cúmulo Bala, que han colisionado dos estructuras muy grandes, dos grandes cúmulos galácticos, pero se interpenetran, o sea que gravitatoriamente se han cruzado y no han tenido interacción nada más que gravitatoria, no han tenido otro tipo de interacción entre ellas. Pero es una materia curiosa que no interacciona con nada ni consigo misma, vamos. Entonces, resumiendo, las galaxias tienen un halo de materia oscura de forma, que aquí se me olvidó ponerlo, esferoidal, mientras que la galaxia la vemos como un platillo, como un disco, ¿no? Realmente la materia oscura es una esfera, ¿no? Es un esferoide más o menos, porque no es totalmente una esfera perfecta, ¿no? Y tiene un radio aproximadamente de 5,5 en la mayoría, incluso hay galaxias que no se ha determinado materia oscura, curiosamente, pero la mayoría están de media en torno a 5,5. Y una materia y una densidad de materia oscura respecto de la ordinaria de 1000 veces menor, esta materia oscura. Este es un poco el resumen. Y seguimos esto. Detección, vamos a ver, ahora ya la materia oscura se detecta de muchas maneras, porque lógicamente en su día era un misterio, pero ahora se ha visto que ya mires como mires, la ves. Entonces se ha visto, por ejemplo, en pares de galaxias que están orbitando, que cumplen perfectamente las leyes de Newton en torno a su giro, de dos masas que giran. Entonces, por otro lado, las lentes gravitacionales dan los mismos valores. De hecho, el mapeo en 3D que se está haciendo ahora desde donde estuvimos no en Calar Alto, no hacen, pero en Javalambre sí. En Javalambre donde estuvimos están haciendo un mapeo de materia oscura. Y allí están observando que se cumple el mismo ratio. Con Javalambre tenemos cierta relación nosotros desde el punto de vista que estamos trabajando, intentando con ellos ponerles un espectroscopio, que el grupo de espectroscopía que tenemos en la agrupación está trabajando con ellos para poner un sistema espectroscópico en uno de los telescopios que vimos abajo cuando estuvimos en la visita. Hay un telescopio que es de 0,8 metros o de 1,5 metros, ahí se va a instalar posiblemente seguramente, vamos. Entonces tenemos cierta relación. Y el mapeo que están haciendo se mantiene lo que decíamos, la misma proporción de 5,3, más o menos, de relación de materia oscura a materia ordinaria. Aquí he puesto el cúmulo Bala, que es una colisión de dos grandes cúmulos galácticos, son varias galaxias que han colisionado, se han atravesado una a otra, han deformado su expresión luminosa y estos son los centros gravitatorios. O sea, se han atravesado, pero han seguido su camino. O sea, que la materia oscura no se ha enterado mucho de lo que había. Y entonces, ¿qué le podemos a pedir a la materia oscura para de alguna manera parametrizarla? Pues bueno, primero, tiene que tener un tiempo de vida medio, por darle ya sabéis que las partículas, uno de los parámetros de todas las partículas es su tiempo de vida. Si una partícula vive pues 1000 años, tal. Pues tiene que tener un tiempo de vida medio, dice la edad de 17 segundos, que es la edad del universo. Porque no se ha difuminado. O sea, la materia oscura va muy lenta y si hubiera desaparecido no se vería ya. O sea, por lo menos la edad del universo la tiene que tener, la edad actual, ¿no?
Con lo cual, tienen que ser partículas de este tiempo de vida. Después, se tuvo que formar antes de tras la era Planck, 260.000 años. Es decir, cuando se hizo la foto del universo bebé, de la foto de Planck, porque ya entonces ya estaba allí presente en la foto esa. La materia oscura está ya allí, porque se mantiene igual ahora, o sea, se mantiene la foto igual ahora. Entonces, no interacciona con partículas del modelo estándar, ni siquiera consigo misma, según la evolución estudiada del cúmulo bala. Es fría, es decir, la velocidad que tienen que tener sus partículas tiene que ser al menos menor de 0,1 velocidad de la luz, para que no se difumine y cumpla los parámetros que hay de mapeo actualmente. No tiene que tener carga eléctrica, o por lo menos la carga eléctrica inferior a 1/1000ª parte de electrón, o sea, prácticamente nada, y no debería alterar la nucleosíntesis primordial de hidrógeno, deuterio y de helio, porque la materia, si existiera, podía alterarla, ser partículas que alteraran la nucleosíntesis. Entonces, no sé, los modelos de nucleosíntesis primordial, esto es una charla que la tengo preparada también para más adelante, cómo se formó la nucleosíntesis, y ya lo veremos allí. Pero si hubiera materia oscura que alterara esto, no sería el patrón que tenemos ahora. Tenemos un patrón de un 25% de helio y el resto es hidrógeno y un poquito de deuterio. Pero este mismo patrón no se alteró por la materia oscura. ¿Qué candidatos tenemos? Pues tenemos materia bariónica, por un lado, como es polvo, planetas, objetos macho, los Massive Astrophysical, Astrophysical Hello Objects, ¿no? Y las enanas marrones también, o agujeros negros primordiales de la masa de una masa solar. Realmente, aunque se habla de agujeros negros primordiales, no serían primordiales, porque estos corresponderían a la era quark, digamos al cambio de fase quark, de la era quark, que es 10⁻⁻5 segundos después de la singularidad. Realmente serían pepitas de quarks que hubieran podido dar lugar a acumulaciones de materia oscura y a su vez dar lugar a formaciones de agujeros negros posteriores. Serían agujeros negros sin rotación, porque en el plasma quark-gluón no podía haber rotaciones diferenciadas, ¿no? Y o bien estrellas de neutrones, pero no casa, o sea, no cuadra toda esta masa para explicar la cantidad de materia oscura que hay. Entonces, se está buscando materia exótica. Entonces, por un lado tenemos los WIMP, los Weakly Interacting Massive Particles. ¿Por qué Massive? Porque son de 30 gigaelectronvoltios de masa, es muy alta esto para una partícula. Tener en cuenta que un protón es o un neutrón es 1 gigaelectronvoltio. O sea, son una masa de 30 protones o de 30 neutrones, que es una partícula muy gordota, ¿no? Y esto implicaría también la existencia de la supersimetría, si esto fuera así, porque correspondería al neutralino, que es una partícula supersimétrica. Y no está demostrada todavía la supersimetría. O bien a otra partícula exótica, pero esta vez de una masa pequeñísima, que es 10⁻⁴ electronvoltios, que esto es pensar que un neutrino es 1 electronvoltio más o menos, o un poquito menos, pero por ahí. Pero esto es nada. Y después nos quedan las teorías Mond, las teorías no modificadas, de newtonianas modificadas, que hablan, he puesto un poco el esquema de estas teorías Mond, porque se habla mucho de ellas, pero nadie pone después la fórmula para que la veáis un poquito cómo es. Pero vamos, estas teorías están bastante descartadas, ¿eh? O sea, no. Esto simplemente te dice que la fuerza es igual a la masa por un factor de X por la aceleración. En lugar de masa por aceleración le pone un factor X. ¿Qué es X? Pues es un parámetro A partido por un parámetro A fijo, ¿no? Que es. Y además esta es una teoría ad hoc, donde el valor a cero tiene estos metros por segundo, y para valores de que
f de x sea 1, para x mucho menor que 1 se cumpliría la teoría de Newton, pero para x cercanos a 1 sería el Newton modificado, que sería, en lugar de ser proporcional a la aceleración, sería la aceleración al cuadrado. Esta es la teoría Mond, básicamente. Pero que no son teorías ad hoc, que además seguirían siendo necesarias explicar las lentes gravitatorias. O sea que sí, esto explicaría la materia oscura. Sí, esto explicaría la materia oscura. Sí. Sí, saldría la curva Mond, saldría con eso. Sí, pero seguiríamos necesitando las lentes gravitacionales. O sea, con lo cual, dices, has hecho un invento para poca cosa al final, porque arreglas una cosa, pero no todo. Pero bueno, en este momento se está buscando esto. Entonces, no es como la energía oscura, que es un poco más complicado, pero esto hay bastantes esperanzas de que en los próximos 10, 20 años se pueda obtener. Vamos a un poco a parametrizar, a un poquito entrar ya en lo que es la teoría de galaxias clásica. Esto es lo que cuando entras en libros de galaxias más bien ves, ¿no? Primero, la intensidad de la galaxia, a medida que te alejas del centro, va perdiendo intensidad luminosa y sigue una función logarítmica negativa. O sea, es una caída exponencial de la luminosidad a medida que te alejas del centro. Es esta curva que va cayendo, ¿no? Que sigue este patrón, donde el valor de I0, de la intensidad cero, es unas 22 magnitudes por segundo arco cuadrado, o sea, porque esto se emplea con ángulo sólido. Y la R de referencia siempre de las galaxias actualmente, son 4 kiloparsec, para que sirva como de referencia de caída del exponencial. Mientras que la luminosidad en el rango del disco, a medida que te alejas del disco, sigue una curva de Gauss, donde la mayor intensidad está lógicamente en el disco fino, y sigue esta curva, esta gaussiana, ¿no? Donde la D son 0,3 kiloparsec. Por eso se toma los 0,3 kiloparsec en el modelo que he creado antes de materia oscura, porque es el valor típico gaussiano de curvas de comportamiento de la galaxia, ¿no? De materia galáctica. Bueno, y esto voy a ir pasando un poquito más rápido. Una curiosidad muy importante. Sabéis que las estrellas, la relación entre luminosidad y masa es proporcional al cubo de la masa. Es decir, una estrella de doble masa brilla 8 veces más. Eso lo hemos visto en charlas de estrellas muchas veces, ¿no? Entonces, esto está demostrado en las charlas esas. Si queréis, hubo una que era, que la di en un martes, que era el cálculo de esto precisamente, y sale la deducción, que se llamaba pues la vida de las estrellas, me parece que era algo así como el nacimiento y adolescencia y madurez de las estrellas. Y ahí está demostrado. Pero esto no pasa con las galaxias. Con las galaxias la luminosidad es proporcional a la masa. Es curiosísimo esto. Porque se creía, claro, dices, hombre, si está hecho de estrellas, pues tendrá que seguir igual el mismo patrón. Pues no. Y aquí he puesto la demostración. Es una demostración muy curiosa que os animo a que os metáis en ella. No la podemos hacer ahora porque si no se nos atrasa. Pero es muy curiosa, suponiendo un modelo de que una galaxia se compone de n estrellas, de masa todas iguales, m, y cada estrella se comporta con su patrón de luminosidad. Tú lo compones esto y te da que la luminosidad es proporcional a la masa. Esto es importante porque esto después es lo que se ha aplicado para cálculo de masas en galaxias también, midiendo su luminosidad por el factor de proporcionalidad. Entonces yo lo he puesto aquí. Midiendo la luminosidad absoluta se puede conocer la masa y la distancia. Y esto nos lleva a la relación de Tully-Fisher, que es la siguiente. En la relación de Tully-Fisher es quizás la fórmula más importante
de lo que es la ciencia de galaxias clásica hasta ahora, ¿no? O sea, hasta hace 15 o 20 años, ¿no? Viene a decir esto, que la luminosidad de una galaxia es proporcional a la velocidad a la cuarta potencia, a la velocidad radial que tiene el borde de la galaxia. Esta es la relación. Esta es una relación que la obtuvo Tully y Fisher trabajando conjuntamente y midiendo la línea a 21 centímetros del hidrógeno y con técnicas CCD en los años 80. Sí, esto la publicó el 77, bueno, en los años 70, 80. Y midió muchas galaxias y todas tenían esta proporción. Esto es logarítmico, lógicamente, y la luminosidad es proporcional a la velocidad radial del disco externo, de la parte externa del disco, a la cuarta potencia. Entonces, esto es muy importante porque conociendo la velocidad, como se puede calcular por Doppler, podemos calcular la luminosidad de una galaxia y sabiendo la luminosidad de una galaxia podemos calcular la distancia a la que está, porque es la luminosidad absoluta. O sea, podemos calcular la distancia y así es como se han calculado muchísimas galaxias, sobre todo por el equipo de Tully, que es el que ha estudiado mucho el universo a gran escala. Tully es uno de los pioneros en el mundo del universo a gran escala. Siguiendo el patrón de magnitud, ¿no? El patrón de la fórmula de magnitud respecto de la luminosidad clásica, ¿no? Y midiendo entonces la diferencia entre la magnitud absoluta y la visual, podemos calcular la distancia de la galaxia mediante esta expresión. Esto lo vamos a ver en un ejemplo a continuación. Un ejemplo numérico que he hecho para que se entienda bien. Y aquí he puesto una demostración tentativa, aproximada, más o menos, como yo lo veo, y de la fórmula de Tully-Fisher, por darle un sentido, porque si no dices que no tiene sentido esto, es decir, que coño me estás diciendo que la velocidad de la esquina de la galaxia a la cuarta potencia es proporcional a la luminosidad, o sea, no tiene sentido. Pero me he metido un poco a indagar en un poco la mecánica de la galaxia y he obtenido esta digamos, expresión, ¿no? De por qué es esta proporción. Simplemente haciendo una hipótesis, que la intensidad galáctica, más o menos en el centro de la galaxia, es esta. O sea, es más o menos igual a la luminosidad de la galaxia partido por 2pi r cuadrado. O sea, es una hipótesis de partida para que me cuaje todo lo demás. Vale, y ya está. Y no entro en la relación de Phillips, pero simplemente deciros que hace poco hubo una supernova en una galaxia cercana y aquí el grupo de espectroscopía y fotometría del grupo estuvieron calculando, me llamaron para ver cómo podían hacer medidas de la supernova, de la distancia y lo hicimos por Tully-Fisher y utilizamos también la relación de Phillips, que es muy sencilla, es ver cuánto brilla la supernova el día máximo, el día del apogeo de la supernova, y 15 días después. Esta es una relación empírica que te da la distancia te da cuál es el brillo máximo de la supernova en función de la caída de luminosidad desde el primer día hasta el día 15. Esta se emplea también. Entonces, se emplea para comparar un método con otro. Que sepáis que eso aquí en la agrupación hay un grupo que está trabajando con estas cosas. Y este es el ejemplo que simplemente lo repasamos rápido y ya estamos acabando. Esta galaxia, la galaxia Triángulo, es una de las 3 galaxias grandotas que tenemos en nuestra vecindad, ¿no? Nosotros somos el grupo local, que son 40 galaxias, pero son todas pequeñitas, chiquitinas, salvo 3, que es la nuestra, que es grandota, Andrómeda, que es más grandota todavía que la nuestra, y la Triángulo, que no es tan grande como las dos, pero es grandecilla. Esta es una galaxia Triángulo. Y entonces me propuse calcular a ver qué distancia tenemos y todos los valores de la galaxia Triángulo, a ver, y qué masa tiene, y qué distancia y qué masa tiene, haciéndolo con un ejemplo. Entonces, esto se puede coger con datos que cogí de medidas que hay
de la línea 21 centímetros del borde de la galaxia. La galaxia se ve así desde la Tierra, tiene esta figura. Claro, como es una galaxia espiral, esto es, el verla así ovalada quiere decir que está inclinada, que la vemos inclinada, ¿no? Estamos aquí en la Tierra y estamos viendo la galaxia así inclinada, porque si la viéramos en este plano sería un disco, una circunferencia perfecta, ¿no? Pero es una elipse, lo cual quiere decir que está inclinada. Pero sabiendo el eje mayor y el eje menor, podemos calcular el ángulo de inclinación de la galaxia. Entonces, datos de partida. Pues primero tenemos cuál es la magnitud de la galaxia triángulo, la magnitud visual que tenemos, esa se mide por fotometría, la anchura de la línea 21 centímetros para ver el desplazamiento al rojo que tiene, o el desplazamiento Doppler que tiene esta línea, y la relación de ejes que tiene, que es 0,8. Entonces, con el ángulo de inclinación es el arco coseno de 0,8, que es la relación de ejes. Y entonces la velocidad de un lateral es igual a la velocidad aparente partido por el seno de 37 grados, que es la inclinación que tiene. Con lo cual nos da una velocidad, aquí un ángulo, una velocidad de 130 kilómetros por segundo, la velocidad lateral. Como sabemos la relación de Tully-Fisher, con respecto, sabemos la luminosidad de triángulo y la luminosidad de la Vía Láctea, y sabemos el borde de la Vía Láctea y el borde de triángulo a qué velocidades se mueven. Pues podemos calcular la luminosidad y sabemos, de aquí sacamos que la luminosidad de triángulo es 10 elevado a 9 veces la luminosidad solar. Aquí teníamos la luminosidad de la Vía Láctea, no la de... Vale. Y sabiendo esto, por la fórmula de Poisson, comparando magnitudes absolutas, vemos por comparación de luminosidades que la magnitud de triángulo es menos 18,2, la magnitud absoluta de triángulo. Y entonces podemos de aquí saber la de distancia, comparando magnitudes respecto de la distancia por la fórmula derivada de Poisson también. Y entonces nos sale 780 kiloparsec. El valor oficial de las tablas es 840 kiloparsec. O sea, no está mal la estimación. Y el cálculo de la masa, como sabemos que la masa y la luminosidad son proporcionales, hemos visto antes, haciendo la proporcionalidad también entre la Vía Láctea y triángulo, sacamos que la masa es 3,5 por 10 elevado a 10 masas solares. El valor oficial es 5 por 10 a 10 masas solares. O sea, aquí tenéis un ejemplo de cálculo de las galaxias, de cómo se calculan. Y ya llegamos al final. Esta es la penúltima. Simplemente, las galaxias son muy frecuentes sus colisiones. Hay muchísimas fotos y más ahora con el James Webb, cantidad de fotos ya de colisiones galácticas. Y nos podemos preguntar, en toda colisión galáctica, haciendo un modelo simple, qué probabilidad tenemos de que una estrella choque con otra. Entonces, he hecho un modelo aquí gradiente sencillo, he puesto un parámetro de impacto, que es cuando una estrella consigue desviar un radián a otra estrella en su trayectoria, y no voy a entrar en el cálculo, pero es haciendo pues como un estudio de colisiones de partículas, viendo las velocidades que llevan entre una galaxia y otra cuando se juntan, distancias medias y una densidad media de estrellas en cada galaxia y velocidades de colisión de galaxias. Me da que el tiempo de impacto es 10 elevado a 14 años. Es decir, es 1000 veces más que la edad del universo. Es decir, que aun cuando Andrómeda entre en colisión con la Vía Láctea, posiblemente no nos enteremos más que la veamos venir, vemos que nos envuelve, pero no pasa nada más, vamos. No va a pasar nada más. Y ya la última transparencia son galaxias curiosas. Bueno, pues hay galaxias infrarrojas,
que tienen una fortísima emisión en infrarrojo. Y estas galaxias tienen muchísimas estrellas de tipo O y B. Son estrellas muy activas y son galaxias irregulares. Después radiogalaxias, que se han estudiado mucho por radioastronomía. Se detectaron en Cygnus y en Centauro A emisiones de rayos X del núcleo galáctico, pero son energías altísimas, o sea, similares a las que nos da prácticamente el LHC. O sea que las energías que se manejan en esos niveles de núcleos galácticos son brutales. Después tenemos galaxias de núcleo activo que tienen una emisión síncrona, muy, muy repetida, y que tienen... Esto es curioso porque esto dio lugar en su día a estudios de que si la velocidad de la luz podía ser traspasada en zona de núcleos galácticos, porque se observaban velocidades translumínicas en algunas zonas. Porque claro, el núcleo galáctico, si tiene una pulsación, tiene que estar conectado, pero si el núcleo galáctico es tan gigantesco que le cuesta más de un día llegar la emisión de luz desde una parte a otra, ¿cómo es que está actuando con sincronicidad cuando no hay una forma de que tenga esa sincronicidad, ¿no? Entonces esto ha dado lugar a muchos planteamientos de tipo casi ontológico en su día, pero bueno, se han resuelto todos y nada contradice la relatividad, la teoría de relatividad. También se estudiaron las velocidades superlumínicas, eso para verlo en otro capítulo muy curioso, pero no me quiero extender aquí más. Y después tenemos los cuásars. Los cuásars son, antes no se sabía lo que eran, ahora ya se sabe que son núcleos activos de galaxias primitivas, de unas energías brutales que están a Z entre 0,1 y 7, todos los cuásars. Fijaros que estos son supuestas velocidades 7 veces mayores que la de la luz, ¿eh? O sea, cuando hacemos un Z7, Z por 7 es la velocidad aparente, ¿no? Que es por expansión del universo, no por expansión de la métrica, no por velocidad real. Y con emisiones de energía de 10 a 40 vatios, que estos son emisiones de energía propias de una supernova y una hipernova, ¿no? Y entonces, pues ya con esto estamos acabando ya, ¿no? Estos chorros de gas son emisiones, sobre todo, esto sí que es importante, son de tipo sincrotrón, ¿eh? No es emisión térmica, ¿eh? Que mucha gente a veces me lo pregunta en otras charlas, ¿y este tipo de emisión es térmica? No, es emisión de sincrotrón. Emisión de sincrotrón, sabéis que es una emisión que hace una partícula cargada cuando está girando en torno a un campo magnético muy potente. Lanza un chorro de luz blanca, que es lo que llaman luz limpia, ¿no? Que se utiliza en experimentos, mucho también experimentos en bioquímica actualmente, para detectar estructuras, porque es una luz muy, muy limpia, ¿no? Pues esto son emisiones de sincrotrón. Y las galaxias Seyfert, que son galaxias que son muy activas también y con núcleos galácticos muy, muy potentes, ¿no? Y ya con esto hemos acabado. O sea, simplemente que sepáis que todas las estructuras, las grandes estructuras, está en revisión el modelo y que dentro de 10 años se sabrá muchísimo más con todos los hallazgos del James Webb, porque los modelos se están revisando actualmente. Y ya pues felices Navidades a todos. Gracias, Fernando. ¿Tenéis alguna pregunta o comentario? Espera que te acerque el micrófono. Sí, hola Fernando. Te quería preguntar, cuando has dicho antes que la materia oscura no interactúa ni siquiera consigo mismo, ¿a qué te refieres? ¿Que no tiene interacción gravitatoria consigo misma? Como solo hay un micrófono, el otro no funciona bien. Sí, solamente se ha detectado gravitatoria, pero no se, por ejemplo, no se ha visto que al hacer dos colisiones de masas de materia oscura produzcan fotones, por ejemplo, que era una cosa que se esperaba, que se esperaba
ansiosamente por ejemplo, en el laboratorio de Canfrán, una de las cosas que se persigue es detectar un fotón que salga de alguna colisión. Es decir, hombre, pues si la materia oscura, una gran masa de materia oscura, interactúa con otra gran masa de materia oscura, vamos a ver si salta una chispa por algún lado. Bueno, pues nada. A eso me refería, sí. ¿Coldo? ¿Querías? Sí. Has dicho que, o me ha parecido entender, que en el interior de la galaxia no hay materia oscura, o hay materia oscura, pero en densidad pinta ya poco. Sí, sí, para matizarlo, es muy buena pregunta para afinarlo el tema, sí. La densidad de materia oscura, si hiciéramos un perfil aquí, veríamos que a medida que te alejas de la galaxia va disminuyendo, pero al llegar al borde ya toma un valor máximo y se mantiene constante durante todo el halo. Durante todo el halo de materia bariónica, la densidad de materia oscura se mantendría constante, pero no es que no la haya, pero que no sirve, en este modelo de hecho no la he contemplado. Es un error que tiene el modelo, pero es que hacer una integral metiendo esa materia oscura me descomponía las ecuaciones a un nivel de complejidad que no era para una presentación, precisamente. Alrededor de la estrella había una densidad como de un año luz, o un área de un año luz de densidad alrededor de las estrellas. No, no, lo que decía es que en el caso nuestro de la Vía Láctea tenemos la nube de Oort, que es una cúpula, que como ejemplo siempre digo, si tenemos un periódico y la letra O es el sistema planetario, una O de aquí de un periódico es el sistema planetario, pues más o menos la nube de Oort sería casi como esta plaza de habitación, o sea, como de habitaciones. Sería un año luz, sería hasta que llega la influencia de otras estrellas. Exactamente. Pero que en el caso nuestro, los cálculos que hay de la nube de Oort, porque la nube de Oort nunca se ha visto, o sea, hay que partir de eso, la nube de Oort nunca se ha visto ningún objeto de la nube de Oort. Todo lo que se sabe es por las emisiones que nos mandan, o sea, nos mandan emisarios, ¿no? Que son los cometas o los centauros, que nos llegan desde zonas, bueno, los centauros vienen de la zona más anterior, sí, eso ya es del disco el disco siguiente, ¿no? Pero vamos, básicamente cometas. Todo lo que se sabe de la nube Oort es por los cometas. Y se sabe que tiene ese tamaño por los cometas, por la frecuencia de cometas. Entonces, en este caso nuestro, se sabe que es alrededor de un año luz el diámetro. El radio sería la mitad de un año luz, claro. O sea, aproximadamente sería... No, perdón, un parsec, ¿eh? No, cuidado, parsec. No. Año luz sería un radio de un año y luz y un poquito más, sí. Un poquito menos, de un tercio a lo mejor, por ahí, sí. En el caso nuestro, como no se ha visto la nuestra, menos se ha visto de otras estrellas. Lógicamente no se tiene ni idea. Si, claro, en el caso nuestro se sabe por los cometas que llegan, que son los emisarios que nos van enviando de su existencia, ¿no? Víctor, querías preguntar, ¿no? Respecto a la materia oscura dentro del halo bariónico de la galaxia. Se supone que si la materia oscura, la densidad va a disminuir a medida que te vas separando del centro galáctico, cuando estás en el halo de la galaxia es cuando más influencia debe tener la materia oscura. Pero en cambio en los modelos decimos que eso no nos importa. ¿En el halo o en el disco? ¿A qué te refieres? Dentro de la zona amarilla, dentro de la zona azul. Sí. Sí. Aquí en principio en el modelo es en todo en el halo de materia ordinaria he considerado una densidad constante.
se desprecia en el modelo. Hombre, se supone que tendría que haber un poco más de densidad, pero como partimos de que ni siquiera se ha visto la materia oscura, vamos a ver que estos son modelos pues muy pedestres, o sea, son modelos que yo los he hecho para, de alguna manera, hacerlos didácticos y que encaje con otras medidas, porque es mucho más fina la materia oscura. El mejor análisis no es este, es el que se hace del fondo cósmico de microondas, como veremos en la charla de enero. Ahí sí que es un análisis muy fino, porque las anisotropías del fondo cósmico, el análisis de las curvas de los distintos ejes, Ls, que analizas la anisotropía, ahí sí que te afina muchísimo la cantidad de materia oscura. Así como la energía oscura de ahí no puede salir, no sale un dato bueno, de buena calidad, sale un dato muy borroso. En cambio, la materia oscura sale muy bien y coincide muy bien con esto. Y lo mismo con las lentes gravitacionales, también se obtiene una cantidad de materia oscura que ahora se está mapeando, ¿no? Bueno, María la jefa nos está mirando ya como a la cara. Que paséis felices fiestas y ahora vamos a tener el segundo tiempo en el bar de aquí del barrio, ¿vale? Para quien quiera ampliar el tema. Muchas gracias.